Y veréis qué cosa tan preciosa es lo que va a hacer más la filosofía. Bueno, le estaba diciendo que demasiados piropos para un rato, que yo tampoco estoy acostumbrado a estas cosas. Brevemente, reseñar que el café filosófico, o lo que viene siendo una actividad de café filosófico, yo voy a utilizar este micrófono, porque me ha dicho el compañero que se oye mejor, y este lo voy a ir repartiendo, porque en realidad os voy a explicar brevemente lo que es un café filosófico. Un café filosófico no tiene pretensiones de clase magistral, no tiene pretensiones de aula magna, aunque estemos en una aula magna. Ya les digo que esta es la segunda vez que estoy, y la primera, este busto de aquí, se me clavó aquí en la espalda, era como, tengo uno muy detrás. No tiene tantas pretensiones, sin embargo, lo que tiene las pretensiones son muy sencillas. ¿Qué hacemos cuando estamos alrededor con amigos en confianza charlando? Pues muchas veces hablamos de fútbol, hablamos de cualquier tema. El café filosófico surge como un tema más o menos dirigido a un grupo de personas interesadas por un concepto, unos conceptos, tratar un asunto de una manera concreta. Nada de irse por las ramas y nada de hacer tertulia de fútbol, que está muy bien para otros ratos, pero no para este. Entonces yo os voy a pedir a los que vayáis a participar, espero que seáis cuantos más alumnos posibles, por eso os he pedido que os vinierais para acá, y si estáis a tiempo de venir todavía, los que estáis por allí lejos. Os he pedido que os acerquéis porque es un buen momento para que entre vosotros, después de haber hecho el ejercicio práctico, habréis hecho el escrito, tengáis un tiempo para la reflexión entre nosotros. Mi objetivo en esta horita que tenemos va a ser básicamente tratar el concepto simbólico de la naturaleza y la unión de lo cultural, ¿no? Estamos hablando de naturaleza y cultura, si no me he equivocado. Entonces voy a intentar que entre todos construyamos esta unión entre lo natural y lo cultural. ¿Dónde termina lo natural a nivel filosófico? No nos vamos a meter a nivel biológico. ¿Y dónde empieza lo cultural? Los rasgos propiamente humanos, ¿vale? Entonces, tengo este micrófono, que es el que va a ir moviéndose. Yo voy a intentar no moverme mucho para que todo salga perfecto, la cámara, el audio, etc. Lo que sí os pido es que os paséis si alguien quiere hablar. Es tan sencillo como levantar la mano y esperar que llegue el micrófono. Ya está. Otra de las normas que yo os pediría fervientemente es que seáis concisos en lo que decís. Es decir, no os vayáis por las ramas. Con el mismo objetivo que decía, esto no es una tertulia de un programa de televisión, esto es una actividad dirigida a desmembrar algunos de los conceptos que la filosofía tiene en la sociedad y no nos damos cuenta. Mencionamos a veces a Rousseau, el hombre es bueno por naturaleza, lo mencionamos y a veces ni nos damos cuenta, así como a muchísimos filósofos o filosofías que están dentro de la sociedad. Y eso lo sabéis vosotros como jóvenes y lo han sabido vuestros padres cuando eran jóvenes, porque lo percibís, se percibe algo, ¿no? Bueno, después de esta pequeña chapa, lo siento, tengo que hacerlo, porque cuando hice la última café filosófico vosotros estaríais en la ESO, entonces no podíais saberlo. Lo primero que voy a hacer va a ser una cosa muy sencilla. Este verano yo estuve en México. Nada mejor que la sociedad mexicana para mostrar cómo hay ese nexo de unión entre lo cultural y lo natural. Os voy a pedir que alguien, voluntario o voluntaria, esto ya la gente está temblando, que lea un cuento que se llama La promesa. Es una fábula, más bien. Y uno de los filósofos que podíamos traer algo, pensadores que podíamos traer aquí hoy, a Levi Strauss, hablaba de los mitos como la conexión entre lo natural y lo cultural. Venga, ¿quién se anima? ¿Qué valiente o valienta? Así todos mirando hacia los lados. Venga, valiente, Venga. Y si alguien quiere al final de la sesión el cuento, está ahí disponible, os lo puedo regalar. Solo hay uno, lo siento. Ya. Los abuelos cuentan que el jaguar cayó en la trampa y estuvo ahí toda la noche. Su enorme cuerpo sangraba por las heridas que se hizo al caer en el pozo. Sigue, yo te sujeto. El jaguar se sentía poca cosa, encerrado, solo y sin fuerzas. Pensaba que ya nadie le tenía miedo, que estaban contentos de verlo sufrir y sería mejor si se moría. Seguramente nadie vendrá a ayudarme, pensó el jaguar. A la mañana siguiente, un hombre caminaba por las veredas y escuchó una voz débil y suplicante. «¡Sáquenme de este hoyo! ¡Sáquenme!», gritaba el jaguar. El hombre se guió por los gritos, se acercó a la trampa y al ver al jaguar se sorprendió. «Sácame, por favor, si no me ayudas me moriré», le dijo desesperadamente el jaguar. El hombre se quedó sorprendido al mirar al jaguar. «Está bien, te sacaré, pero tienes que prometerme que cuando te libere no me harás daño. Sé de todas las muertes y perjuicios que has provocado», dijo el hombre. «De acuerdo, te prometo lo que sea, pero sáqueme de aquí. Sácame de aquí antes de que me muera». Cuando el hombre escuchó esas palabras se quedó con la boca abierta, paralizado, lleno de miedo. El frío corrió por su cuerpo y lo hizo temblar.
Tú me dijiste que no me harías daño. Déjame ir, solo te he ayudado, dijo el hombre. El jaguar lo quedó mirando de pies a cabezas. Caminó a su alrededor y se comenzó a reír. ¡Qué burro eres! Lo has creído. Pensabas que iba a cumplir mi promesa. Por ahora voy a descansar, gruñó mostrando sus fuertes garras y pelando sus afilados colmillos. El hombre miró alrededor y se acercó a un gran árbol. Gran árbol, ayúdame a escapar de este jaguar. Lo he liberado de la trampa y ahora quiere que yo le sirva de comida, gritó el hombre. El gran árbol se enojó mucho cuando el hombre le pidió ayuda. ¿Por qué tengo que ayudarte? Soy un árbol frondoso, te protejo del sol y con mi sombra tu casa se encuentra fresca. Para tus abuelos fui un árbol sagrado y tú solo piensas en hacerme leña, contestó el gran árbol. El hombre comprendió que todo lo que le había dicho era verdad. Miró con tristeza a su alrededor y sus ojos se detuvieron en el cerro. Cerro, necesito que me ayudes a escapar de este jaguar. Lo he ayudado a salir de la trampa y ahora me quiere comer, dijo el hombre. El cerro se miraba más enojado que el gran árbol. Yo no voy a ayudarte. Te doy unas veredas seguras por donde caminar, árboles llenos de frutas y de pájaros, arroyos limpios y frescos donde beben agua todos los animales. ¿Y tú qué has hecho por mí? Con tu motosierra en segundos tumbas mis árboles y no conforme, tu hacha lastima el corazón de los árboles. Los animales del monte buscan otros cerros. Los pájaros salen en bandadas y nunca más regresan, dijo el cerro. El hombre tuvo vergüenza, inclinó su cabeza reconociendo que el cerro decía la verdad. Entonces se acordó del ojo de agua. Donde nacen los ríos, el ojo de agua. Que tenemos que entender eso también porque no es nuestra cultura. Ojo de agua, ayúdame a liberarme de este ingrato jaguar o me comerá, gritó desesperadamente el hombre. Pero el ojo de agua no quiso ayudarle. No voy a ayudarte, eres injusto conmigo. Te doy agua para tus siembras y cosechas, para beber, limpiar tu cuerpo y lavar tus ropas, y tú has hecho mal uso del agua, me llenas de jabón y de basura, respondió furioso el ojo de agua. No puedo creer lo que acabas de contar, me gustaría escuchar qué dice el jaguar. Sí, es verdad, prometí no hacerle daño, admitió el jaguar. Pues cumple entonces tu palabra, dijo el conejo. Pensándolo bien, es el momento de vengarme. Son sus hermanos quienes me quieren cazar al acercarme al pueblo y fueron ellos quienes prepararon la trampa, respondió furioso el jaguar. Entonces fueron sus hermanos quienes cavaron la trampa en la que caíste. Y este hombre te liberó. No entiendo nada. Mejor muéstrame cómo ocurrió exactamente, dijo el conejo. Eso es fácil, dijo el jaguar, y dio un salto hacia la trampa. Enséñame cómo estabas, dijo el conejo. Yo estaba aquí tirado, decía el jaguar, y rápidamente el conejo volvió a tapar la trampa. Déjenme salir, ayúdenme, juro no hacerles daño, comenzó a gritar el jaguar. El conejo miró al hombre y le preguntó, hermano, ¿ahora qué vas a hacer? Muchas gracias. Bueno, no hace falta aplaudir, aplaudimos al final. ¿Qué os ha parecido así, como concepto? No hace falta, gracias, pero muchas gracias por la lectura. ¿Qué os ha parecido como concepto de unión entre lo humano y lo natural? Hablamos de un pueblo, el mexicano. Este cuento ha sido reformulado, de hecho ahora se ve en muchos lugares de Latinoamérica, pero incluso en las fábulas que tenemos aquí podemos ver algo parecido, pero no vemos una interacción tan profunda con los animales y con el hombre. Y así como el hombre es reclamado, o si le reclaman ciertas cosas por lo que no ha cumplido o lo que ha cumplido mal. ¿Qué os parece ese nexo? ¿Creéis que la naturaleza tiene que vengarse del hombre? Sí. ¿Y por qué? ¿Cómo te llamas? Alicia, ¿y por qué crees que la naturaleza debe vengarse del hombre? Yo creo que en ciertos momentos... Acércate más, por favor. Por lo que dije también en el ensayo que acabamos de hacer, pues yo dije que es algo natural en nosotros, porque así podemos mejorar. Y la naturaleza pues nos muestra las consecuencias de los errores que cometemos. Entonces esas consecuencias pues serían para hacernos mejorar y bueno, pues eso es lo que he dicho, que es necesario que la naturaleza se vengue, aunque sea un poquito, para hacernos... Entonces, el ser humano es el que tiene los errores, ¿no? También los puede tener, sí. El ser ¿Sí? ¿Y la naturaleza no tiene errores? Es que te me has ido antes. ¿La naturaleza no tiene errores? ¿Qué te parece? ¿Qué os parece? Esta pregunta no es solo para ella. Si no quieres contestar, quieres pensártelo, tienes a alguien que te puede ayudar. Esto es lo que hago yo en los talleres de filosofía para niños. Cuando un niño no sabe qué decir, le ayuda a un compañero. Aquí estamos en igualdad de condiciones. ¿Cómo te llamas? Rubén, ¿crees que la naturaleza tiene errores? Pues yo creo que el error de la naturaleza es haber creado al hombre, ¿no? Que de alguna manera, de la evolución del animal, por una serie de mutaciones aleatorias, como bien decían los partidarios de la teoría de la evolución, pues ha surgido esa racionalidad que es la que produce la batalla entre naturaleza y hombre, ¿no? O sea, ¿tú crees que está claro que hay una batalla entre la naturaleza y el hombre? Creo que sí. ¿Sí? ¿Y no es posible que haya una convivencia armónica de la naturaleza y el hombre?
Yo creo que de alguna manera esta deidad a la que adoramos, el superhombre del que habla Nietzsche, es un poco una alegoría de lo que nosotros pensamos hacia la naturaleza, que necesitamos dominarla o perecer en el intento. Ajá. ¿Y no sabéis de otro texto que ya hable, gracias, no sabéis de otro texto que ya hable de la naturaleza como un dominio del ser humano? ¿Nos resuena en la cabeza a lo mejor un texto mucho más antiguo que a Nietzsche, que ya nos decía, debéis dominar los animales, las aguas? La Biblia ya nos está dando una información, y de hecho, si vamos detrás de nuestra historia, el concepto de naturaleza que propone la Biblia es que el ser humano es el elegido, ¿no? Luego nosotros podemos hacer lo que queramos con la naturaleza, porque es nuestra, somos reflejo, imagen de Dios. Luego podemos hacer lo que queramos. ¿Qué os parece esto? ¿Creéis que es justo para la naturaleza que una única especie, hablando en terminología más amplia de la naturaleza, una única especie pueda dominarlas a todas, como el Señor de los Anillos, uno para dominarlos a todos? ¿O no? ¿O creéis que la naturaleza en sí nos obliga a no dominarlo todo? No sé qué pensáis. ¿Por qué? Alicia, eras, ¿no? Alicia. A ver, yo es que creo que la naturaleza, pues sí, nos ha hecho a nosotros ser los que dominen todo, por decirlo así, pero es que tampoco lo dominamos en su totalidad. Explica eso, por favor. Nosotros pues tenemos, como que nos creemos en el derecho de sí, de decorarla, por decirlo así, De decorarla, has dicho. Con los edificios y todo eso, pues sí, es como que pues establecemos los lugares para cada ser y todas esas cosas. Pero aún así yo creo que los animales, por ejemplo en el cuento se rebelaban contra nosotros, ¿sabes? O sea, no podemos dominarlos del todo. Ellos también son libres y de hecho simplemente tienes un animal en casa y muchas veces escapa. Eso es porque son libres, tienen libertad en ellos. Bueno, yo creo que es así. Sí, es un buen punto de vista. Muchas gracias, Alicia. ¿Y cuál creéis que es el opuesto a naturaleza? Así, tal cual, pum, pregunta. ¿Cuál creéis que es el opuesto a naturaleza? No se oye. Dilo si quieres, en alto. Que por ahí han dicho una palabra que nos ha quedado ahí. Cultura. ¿Es el opuesto a la naturaleza a la cultura? ¿Estáis de acuerdo? ¿No estáis de acuerdo? Estamos en una olimpiada que se titula así, pero podéis no estar de acuerdo. ¿No está de acuerdo alguien por aquí? Vamos a contestar. ¿Cómo te llamas? Perdona. Monse, gracias, Monse. Yo creo que la naturaleza y la cultura no son opuestos, son complementarios. ¿Puedes desarrollar la idea, por favor? El ser humano, por ejemplo, es producto de la naturaleza, en tanto que es un animal natural que ha surgido de la evolución, pero la cultura, que es los productos del ser humano, el ser humano se modifica a sí mismo a lo largo de la historia, por tanto también es un producto de la cultura. El ser humano es un ser natural y cultural a la vez, porque sí, no pueden ser contrarios entonces. ¿No hay ningún otro animal que tenga rasgos culturales? Sí, cualquier animal doméstico, los perros, los gatos. Pero entonces, ¿qué consideras como cultura? ¿Aquello que los seres humanos impregnan a los animales que están en casa? Lo que los seres humanos provocan. ¿Y la cultura? O sea, si la cultura solo es un producto humano, no puede haber ningún animal que diga a otro o mediante actos de imitación le diga a otro, por aquí no, que aquí ha muerto mucha gente. Yo creo que eso no es cultura, son instintos. Son instintos. ¿Alguien piensa de forma diferente a lo que piensa él? ¿Era Rubén, puede ser? Qué bien. 2 de 2, no suele ser así, ¿eh? Yo creo que también hay asociaciones naturales en los animales, hay sociedades y jerarquías en algunos grupos de animales. ¿Y para ti ese punto ya es cultura? Pues yo creo que sí, la jerarquía de alguna manera representa un orden racional. ¿No te parece, por tanto, que sea instinto? Pues... Es que ahí está el tema. No sé, yo sí creo que es que la diferencia entre instinto y racionalidad pues es algo que digamos que también es un poco controvertido, ¿no? Que digamos que el instinto también puede ser una manera de racionalidad, limitada, pero una manera de racionalidad. ¿Por qué no, verdad? Si estamos aquí para intentar indagar e investigar en lo que viene a ser el pensamiento, ¿por qué no considerar ¿cómo has dicho? Repite la última idea, por favor. A la racionalidad al instinto una racionalidad limitada. El instinto una racionalidad limitada. Muchas gracias, Rubén. La verdad que muy interesantes vuestras participaciones. Alicia, sigue. Esto en realidad, perdonad, hago un inciso, esto debe ser así. Yo solamente estoy aquí para dar la pelota y para plantear una idea y que ellos, esto sobre todo para los profesores. Si algún día os animáis a hacer un café filosófico con los alumnos, esto debe ser así, no yo, ¿vale? Sí, Alicia. Yo también es lo que pensaba, ¿sabes? El instinto tiene que estar dentro de la racionalidad, más que nada porque yo, al expresarme, ya te sale la palabra instinto, decir, tengo el instinto de sobrevivir y el instinto de relacionarme con las personas. Entonces, la cultura es producto de los instintos. Es como la razón y el instinto va junto, es que es una tendencia. Todo junto es una tendencia en nosotros. Tal vez, gracias Alicia, tal vez
Nuestra sociedad occidentalizada, muy tecnificada, cientificada, no sé, el sustantivo no es ese, pero bueno, ¿me entendéis? Muy abocada a lo científico, nos ha hecho entender, incluso nuestra racionalidad de corte alemana, nos ha hecho entender muy bien la diferencia entre una y otra, pero a lo mejor lo que ha dicho Rubén y Alicia es una cosa que también está ahí. ¿Por qué no unirlas? ¿Por qué no una condicionada a la otra? ¿Por qué una no dentro de la otra? ¿No? Esto es una idea muy interesante que habéis dicho vosotros, no yo. ¿Qué te parece lo que han dicho ellos? Yo creo que la diferencia fundamental entre la racionalidad y los instintos es que hay una conciencia en las acciones que se realizan racionalmente. Y la naturaleza, yo creo que no se puede hablar de acciones en la naturaleza o de que la naturaleza hace cosas porque la naturaleza es consciente. En la naturaleza suceden cosas, pero no las hacen y los animales no hacen cosas. Entonces, ¿qué hacen los animales? Los animales siguen unos patrones, unas directrices, no tienen conciencia. O sea, un animal nunca va a poder decidir ir por la derecha o por la izquierda. Es su instinto el que le indica ir por la izquierda porque Siempre. no sabe por qué, pero lo hace. Siempre, en cualquier caso. ¿Y qué os parece de los animales superiores? Monos, orangutanes, es decir, animales que a lo mejor sí que se percibe algo. Incluso han llegado a haber interacciones con seres humanos. Comunicaciones mediante gestos. ¿Qué os parece ese punto? ¿Ahí también hay instinto o ahí ya no? ¿Nos incluimos a nosotros o no? ¿Te consideras un simio superior? Sí. Vale, ¿y un simio menos superior que tú? Biológicamente sí. Biológicamente. ¿Y un simio menos superior que tú? ¿También lo considerarías dentro de tu especie? ¿Podríamos traer aquí a un simio ahora mismo a tratar el problema de la naturaleza y la cultura? Pues no es lo mismo, porque no tienen lenguaje principalmente. Tenemos un... Vale, ahora vamos para allá, perdona. Alicia, Pues eso, que un simio sí tiene lenguaje. ¿qué tipo de lenguaje tiene? ¿Puede hacer lo que tú y yo? Gestos. Y eso a veces es muchísimo más importante que la palabra. Con los gestos se comprenden muchísimas más cosas, se complementan también. A lo mejor ellos pues no lo han llegado a desarrollar a nivel hablarlo, pero con los gestos se pueden entender. A nivel de idioma, no han desarrollado un idioma, pero sí una lengua. Y también yo creo que toda racionalidad pues sí que empieza en un instinto. O sea, tú siempre tienes algo que te dice, tienes que hacer esto, y ahí ya empleas la razón y dices, sí, lo hago. Pero tiene que empezar en algo. Y eso lo tenemos todos. Qué interesante. Bueno, ahora si quieres pensarte la contrarrespuesta, porque como te están hablando de ti, ¿puedes pasarle el micrófono para atrás, por favor? Así no tenemos que movernos mucho más. ¿Puedes decir tu nombre primero, por favor? Eduardo. Sí, pues yo pienso que, a ver, los instintos son algo innato y natural en todos los seres, o sea, tanto personas como animales. Pero pienso además que los animales también, igual no son tan racionales como podemos llegar a ser nosotros, pero eso se debe a la evolución. O sea, si somos los seres más evolucionados que ha existido en toda la historia del mundo, pues es normal que seamos los más racionales. Y por eso pienso que los animales no solo tienen instintos, sino que pueden seguir también parte de la razón, que puede que no sea tan desarrollada como la nuestra, pero sí que tienen algo. Vale. ¿Alguien quiere contestarle o contestar a lo que han dicho antes? Manos arriba, ¿nadie? ¿Sigo con alguna idea? ¿Puedes pasar el micrófono, por favor? Atrás. Gracias. Bueno, ¿qué os parece? En el siglo XVI y XVII, ya más o menos en nuestra cultura, entendíamos, o se nos entendía, el concepto de cultura, es a donde vamos a abocarnos ahora mismo, como lo siguiente. La cultura es aquello que el hombre añade a la naturaleza, sea en sí mismo, cultivo de su espíritu, sea de otros objetos, tales como utensilios, herramientas, procesos técnicos, de donde surge la idea de bienes culturales o de cultura material, de manera que la cultura se entiende como una intervención consciente del hombre frente a la naturaleza. Esto hay un filósofo que seguramente que habéis estudiado o va a entrar en la selectividad, que se llama Kant, que en su crítica del juicio dijo lo siguiente, de la cultura: es la producción en un ser racional de la capacidad de escoger sus propios fines. La leo otra vez, ¿vale? Porque es mucha información. La cultura es la producción en un ser racional de la capacidad de escoger sus propios fines. ¿Qué os parece? ¿Os parece bien? ¿Estáis de acuerdo? ¿No estáis de acuerdo? No te he preguntado el nombre, perdona, ¿cómo es? Álvaro. Yo creo que estoy de acuerdo con eso porque es lo que venía diciendo antes de la conciencia, de la diferencia entre la naturaleza y la cultura. Y que los seres humanos tenemos conciencia que viene muchas veces determinada por el lenguaje, porque la palabra ayuda a reducir los conceptos en la mente, y la conciencia que tenemos los seres humanos es lo que nos diferencia de la naturaleza, que no tiene acciones conscientes. La naturaleza no tiene acciones conscientes, hay que dar el titular. Curiosamente, esta idea de cultura que ha ido desarrollándose en el tiempo, porque no ha sido de una vez y para siempre, sino que se ha ido desarrollando, y en Alemania
tomó el aspecto que hoy entienden por cultura, que viene a ser algo así, tenemos una alemana, le podríamos preguntar, algo así como tradición. Sin embargo, en países como Francia o Gran Bretaña, el concepto de cultura se ha ido desarrollando más hacia la civilización. ¿Por qué creéis que puede pasar esto en dos lugares tan cercanos geográficamente? En un lugar va hacia tradición y en un lugar hacia civilización. ¿Es que son palabras opuestas? ¿Es que no se pueden complementar? Levantamos la mano, por favor, para que ellos vean. Es que son aspectos, tanto la civilización como la tradición. A ver, no son contrarios porque evidentemente la tradición nace de la civilización. La civilización crea la tradición. La civilización crea la tradición. Y claro, No la tradición crea la civilización. Es decir, los actos repetitivos en un momento determinado crean una civilización, no. también influye Ah, vale. en los cambios de esa civilización. Basándose en lo que le rodea, pues evidentemente esa civilización se irá formando. Pero también la civilización forma la tradición. O sea, que al fin y al cabo es una cosa como un círculo, ¿no? Uno influye en el otro desarrolla el otro y así que acaban desarrollándose paralelamente. Pero yo pues me refiero a que realmente la tradición es como un producto de la civilización. Es decir, son como una recopilación de las cosas que esa civilización hace. Entonces, pues... O sea, entiendo tu imagen ahora mismo, como imaginad que vemos en un museo, la civilización no sé cuál, sus tradiciones, ¿no? Algo así. Presentan la civilización como lo que está por encima y la tradición algo así como hechos, herramientas, teorías, ideas, danzas, formas de relacionarse sexualmente, ¿no? Sí, por ejemplo. Vale. Todo el mundo piensa igual, ¿no? ¿O hay alguna persona... ¿Te pasas el micrófono? Que también puede ser que sea una especie de, como de combinación de varias variables. Por ejemplo, si tú a la naturaleza le sumas el ser, o el ser, el Dasein este que decía Heidegger, pues te da, de alguna manera te da la cultura, y si tú a la cultura le sumas la variable temporal, te da la tradición, ¿no? Que de alguna manera es como una combinación de varias variables, ¿no? Entonces, ¿existen tradiciones que se han perdido en el tiempo porque no han tenido una temporalidad? Pues sí, en principio sí que podría. Sí que... ¿Y por qué el ser humano se ha empeñado en destruir otras culturas que no han sido las suyas? Estábamos hablando hace un momento de México. Para terminar, me gustaría mencionar una cosa que aparece aquí, se llama la filosofía náhuatl. Es una filosofía prehispánica mexicana también. ¿Por qué creéis que el ser humano se ha empeñado en ir destruyendo culturas? ¿Vale menos la cultura de un país no desarrollado técnicamente a un país que sí está desarrollado técnicamente? ¿Puedes pasar el micrófono para atrás? Allí, el chaval de las rosas. Me llamo Alberto y yo creo que sí, porque es decir, una civilización que vaya en contra de ciertos derechos humanos, yo estoy a favor de que el hombre es en parte natural y por tanto creo que si desarrolla la naturaleza y sigue un conjunto de valores normativos que sería la ética, pues creo que es más avanzada. Por ejemplo, yo estoy en contra del canibalismo que por ejemplo se daban en estas culturas precolombinas. Entonces pienso que no hay que destruir las culturas por el mero hecho de ser otra cultura, decir la mía es superior, sino ver qué aspectos buenos tiene una cultura y qué aspectos buenos tiene otra, y así poder mejorar la cultura y crear, por así decirlo, crear una cultura que sea mejor y que nos haga más felices, ¿no? ¿Qué criterios normativos usarías? Porque piensa, si vas a poner unos criterios normativos, los vas a poner desde tu cultura, no desde la suya. Ya, a ver, unos... Porque hablamos de derechos humanos y se nos llena la boca y es verdad que es un gran avance de nuestra sociedad, pero no olvidéis que los derechos humanos se crearon en Occidente. Y hay una tradición detrás, y una cultura, y una civilización. Luego cuando vamos a otro país, cuando decimos, no, estos son los derechos humanos, es como decirle, no, esta es la Biblia, no, esta es la verdad. A veces no pensamos en la cultura del otro. ¿No creéis que a lo mejor esto puede ser un factor? ¿Existe algún animal, conocéis algún animal que, por ejemplo, de la misma especie, ataque a otro animal de una manera más efectiva y como ve que es más efectivo para su progenie, mátalos al resto? Dice, no, son los míos, mi mejor forma es esta, todos los más fuera. ¿Conocéis algún animal que haga esto? Yo creo que los depredadores sí que en principio hacen esto, o sea, eliminan toda la competencia posible que tienen para poder... ¿De su misma especie? No, su misma especie no. Ah. Se protegen. Pero estamos hablando de seres humanos, ¿no? Los leones. ¿Los leones lo hacen? ¿Os puedes explicar cómo lo hacen, por favor? Pues que Espera un segundo, que te pase el micrófono para que se oiga bien. Cuando un león desbanca a otro,
de su clan, como si dijéramos, ¿Sí? mata a las crías del anterior. Buen ejemplo. ¿Y qué consigue con eso? Consigue con eso que pasar sus genes a su progenie. Sí. Y al final no nos diferenciamos tanto de los animales. Ocurre una cosa en España, bueno, perdón, miento, en España no, en las guerras que hemos tenido, que ya que me hago la boca España, ¿sabéis cómo se utiliza el papel de la mujer en las guerras? Hay un libro muy bonito de una filósofa española, y como yo soy un poco de memoria selectiva, no me acuerdo, pero hay un libro que habla sobre el papel de violar a las mujeres en las guerras. Violar a las mujeres en las guerras no solamente implica que yo reduzco a los varones todos fuera, pero además estoy implantando mi estirpe, ¿no? En muchos casos, si yo no gano la guerra, al menos esa mujer será desbancada. ¿Veis algo parecido? No es igual, evidentemente no somos iguales, pero estáis viendo que en nuestras culturas, nuestra animalidad, a veces da miedo, ¿no? ¿Sí? Bueno, este tema está ahí. Yo normalmente en los cafés voy dejando temas, si alguien quiere reengancharlo, tira del hilo y sigue. La primera definición de cultura la encontramos en el año 1871 y dice, de Edward Barnett Taylor, y dice lo siguiente: cultura es toda esa compleja totalidad que incluye el conocimiento, las creencias, el arte, la moral, el derecho, las costumbres, hábitos y capacidades cualesquiera adquiridos por el hombre como miembro de una sociedad. Vuelvo a repetirlo. La cultura es toda esa compleja totalidad que incluye el conocimiento, las creencias, el arte, la moral, el derecho, las costumbres, hábitos y capacidades cualesquiera adquiridos por el hombre como miembro de una sociedad. ¿Qué os parece? ¿Está bien, no? ¿O no? El micrófono, perdona, si lo podéis pasar por aquí porque es la pena. En un café normalmente hablamos a pelo, ¿no? Porque estamos en un café, una cafetería, pero aquí ya estamos en una aula magna y necesitamos medios técnicos. Gracias. Ahí va. Yo creo que falta una cosa en esa definición. ¿Qué es lo que falta? Las estructuras físicas. Habla del arte, y supongo que hablará del arte como obras de arte, tanto como formas de hacer arte, pero también hay estructuras físicas que no son arte, edificios, las calles, las ciudades, yo no lo consideraría arte, los muebles incluso. ¿No considerarías arte los muebles? ¿Esto no lo consideras arte? Este en concreto. Ah, ya tenemos un criterio, ¿no? Este sí, el de Ikea no, ¿verdad? El de Ikea no. ¿Pero por qué el de Ikea no? Si el de Ikea dentro de 200 años, a lo mejor alguien dice, wow, menuda obra de arte, así hacían los humanos entonces. Porque el de Ikea no está construido ni hecho pensando en la estética, sino en la funcionalidad. Pero entonces no está dando un reflejo de lo que es la cultura ahora. ¿Nuestra cultura es tan estética o es más bien funcional? Es funcional. Pero es cultura, por supuesto que es cultura, pero no es arte. Vale. Podríamos poner ahora el límite entre arte y cultura, pero no estamos hablando por desgracia de eso, pero es un buen hilo. Si quieres decir algo más después, dilo, por favor. Alicia tiene la mano levantada y va para ella. Pues a ver, no sé, eso es que me parece un poco... Yo estoy estudiando arte. ¿Sí? Y precisamente vas estudiando la historia del arte y lo primero que estudias es la arquitectura. Los edificios son una forma de expresar cómo era esa cultura ahí. Es una forma de expresar las ideas que tenían las personas. Y todo mueble realmente, pues sí que es arte. Porque yo estoy haciendo diseño y no piensas solo en la funcionalidad. Tienes que pensar en todos los colores, en todo lo que empleas para llamar la atención, para... ¿cómo se dice? Para que llamara a una persona de una manera, ¿sabes? Para llamar su atención y influir en sus sentimientos también. ¿Tú crees que los muebles de Ikea buscan eso? Sí. Digo Ikea, y perdonad por las marcas, ¿de una gran compañía o un supermercado? Sí. ¿Sí? Porque todo está pensado para algo. Por ejemplo, todas las salas de la casa, una habitación, tiene unos colores, por decirlo así, con una simbología para que tú te hagas sentir, pues para dormir, para relajarte, para estudiar. Todo está estudiado. El concepto que acaba, gracias Alicia, el concepto que acaba de decir Alicia, muy de soslayo, pero que es importante, es el concepto de simbología. Nuestra cultura, muy funcional, en muchas ocasiones se ha olvidado de la simbología. Mantenemos algunas simbologías muy llamativas, pero en muchos casos se nos olvidan otras. Otras que tal vez en no mucho tiempo la gente hubiera muerto por ellas o matado por ellas, ¿no? Simbologías que te hacían ser humano o ser parte de algo. Yo creo que, según ha dicho, que hay una diferencia entre la arquitectura antigua y los muebles modernos. La arquitectura antigua que se estudia, no estudio arte, pero tengo una ligera idea, y son templos, edificios importantes que se hacían no solo con objeto funcional de albergar gente, sino también con objeto estético y de casi religioso, ¿no? O sea, que había que hacer un edificio bonito para honrar a la diosa Atenea o a la diosa que fuera.
Los colores y los diseños y todo eso de los muebles actuales, yo creo que tienen una función más de marketing que de arte. O sea, hay que... ¿Pero el marketing no es arte? No. ¿No hay ningún tipo de marketing que tú digas, esto es arte? No. ¿No? ¿Por qué? El marketing es apelar quizá al sentido artístico o al sentido emocional de la gente para conseguir un beneficio. Vale. Y, Alicia, tú si vendes una obra de arte, ¿recibes un beneficio económico o lo haces gratis? Tú cuando, imagínate, acabas de terminar un mueble, cuando alguien dice, me gusta, te lo compro, lo haces gratis, ¿no? Yo es que, claro, yo ahora no soy... Cuando lo seas, imagínate, hipótesis de futuro, espero que no es mucho. Si me dedico a eso profesionalmente, es que lo que dice tiene parte de verdad, porque hay que diferenciar entre el arte y las artes aplicadas. Las artes aplicadas son todo aquello pues, destinado a una profesión, pues hacer un mueble sí que es para conseguir un beneficio, porque ya se ha industrializado eso. Pero, por ejemplo, si haces un cuadro, eso es más para expresarte. Y eso pues sí que es verdad que hay una diferencia, pero aún así pues la estética siempre se tiene en cuenta. O sea, un diseñador no crea algo si no lo ve estético. Aunque sea funcional, tiene que ser funcional, evidentemente, pero él siempre va a tener una idea para que sea estético, para que llame la atención. ¿Quieres hablar? ¿Puedes pasar, por favor? ¿Puedes decir tu nombre? Diana, a ver, yo creo que la cultura, o sea, en las cosas funcionales, ahora a lo mejor no ves la cultura, pero dentro de unos años eso será un reflejo de cómo eran las personas en ese momento. Entonces, sí es un reflejo de su cultura, de su forma de ser. Entonces, imaginaos dentro de 200 años cuando lleguen los extraterrestres a la Tierra y digan, mirad los humanos, tenían un arte funcional, un arte aplicado y un arte estético, ¿no? Podrían decir eso de nosotros. O una cultura aplicada y una cultura estética. Una cultura de supermercado y una cultura de... ¿Cómo lo diríais? De contemplación. Sí. ¿Sí? De expresión, contemplación, vale. Mirad, voy a avanzar un poquito más. Vamos a un filósofo actual porque siguen escribiendo cosas, aunque parezca mentira. Se llama Jesús Musterín, no sé si os suena de algo. Hace no mucho defendió en Cataluña que intentaran, defendió contra las corridas de los toros. Entonces hay un vídeo en YouTube que podéis ver todo su argumentario. ¿Estáis o no de acuerdo? Solamente escuchadle, simplemente merece la pena eso. Que habla de la cultura e incluye una cosa que antes hemos mencionado, a los animales. Mirad, os digo, se puede dar una definición más amplia, que es la que él va a dar, que dice, la cultura es información transmitida entre miembros de una misma especie por aprendizaje social, es decir, por imitación, en caso de animales y humanos, por educación, enseñanza o asimilación, en caso de seres humanos. Los rasgos culturales o memes son las unidades de transmisión cultural. Un meme no es Julio Iglesias diciendo, esto es cultura y lo sabes, ¿vale? Un meme, Richard Dawkins, utilizó este neologismo, al menos os arranco una sonrisa, utilizó este neologismo para hablar de la transmisión de cultura. Si la transmisión genética se hace mediante los genes, la transmisión cultural se hace mediante los memes, ¿vale? Incluso hoy diría que estos memes de los que acabo de mencionar también tienen algo de cultural, no sé por qué. Pero bueno, vuelvo a repetirla, ¿vale? Disculpad que repita, pero yo sé que nuestra memoria es muy corta y a veces necesitamos esto. La cultura, según Musterín, es información transmitida entre miembros de una misma especie por aprendizaje social, es decir, por imitación, en el caso de animales y seres humanos, por educación, enseñanza o por asimilación, en el caso de seres humanos. Los rasgos culturales o memes son las unidades de transmisión cultural. ¿Qué os parece? ¿Algo que añadir? ¿Algo que criticar? ¿Estáis de acuerdo? ¿Paso? ¿Terminamos y nos tomamos un café de verdad? Tenemos algo por aquí. Diana, ¿me puedes dar, por favor? Hay una pequeña cosa, bueno, me llamo Bruno. Hay una pequeña cosa que no estoy de acuerdo y es que da por supuesto que la sociedad es anterior a la cultura. Habla como la cultura, bueno, tradición un poco que con la definición que has dicho antes, como el producto, bueno, no me acuerdo muy bien, de la sociedad y... Tienes la suerte de estar cerca de mí. Muy bien. Eso, la información transmitida entre miembros de una especie por aprendizaje social y tal. Y creo que es un poco lo que decíamos antes entre tradición y civilización, que es un poco evolución recíproca, o sea, van avanzando cultura y sociedad un poco a la vez y la cultura puede crear la sociedad y al revés. Vale, un poco como decíamos antes, tradiciones, civilización, tradiciones, civilización... Pero ¿y qué os parece esto de que incluya un animal? Esto no hemos dicho antes, de hecho hace un momento decíamos, eras Álvaro, ¿no? Hacia Álvaro que no, un animal no, simplemente es instinto.
Yo quería contestar a Bruno que yo no veo en la definición esta que ponga la sociedad como anterior temporalmente a la cultura. Lo que sí lo pones en la base. La sociedad es una base y la cultura se edifica sobre esa base, y yo estoy completamente de acuerdo con eso. Es cierto que en el tiempo evolucionan a la vez la sociedad y la cultura, pero la cultura necesita una base social para desarrollarse, si no, no puede. Y los animales, vuelvo a decir... Te ha tocado eso, te ha tocado el alma, lo sé. Y los animales, vuelvo a decir que hay animales que pertenecen a nuestra cultura, pero los animales no tienen una cultura entre ellos. Tienen unas experiencias de especie y un aprendizaje. Me parece que experiencia de especie, o sea, es como un eufemismo de cultura. Lo siento, pero me está dando esa sensación de experiencia de especie. Intento verlo, pero me cuesta. Vale, pues Intento explicarlo de otra forma. De acuerdo, una información adquirida a lo largo del tiempo y que se va transmitiendo no por memes. Los animales transmiten su información casi genéticamente, del todo, porque no tienen las estructuras cerebrales necesarias para tener un aprendizaje social, sino solo por imitación. Y yo la imitación no la considero como aprendizaje. Ni como cultura, por tanto. ¿Alguien piensa diferente? Hay mucha gente ahora. Así que va a ser Alicia, Diana, Bruno, Alberto y el compañero. Venga, adelante, para atrás. Y es que al final de los cafés es cuando la gente quiere hablar. Yo lo siento, pero es que es así. Ya queda muy poquito. Bueno, yo, por ejemplo, digo que por imitación es una forma de aprendizaje. No digo que sea todo el aprendizaje, pero es una forma de aprendizaje. Por ejemplo, yo también estudio danza. Y eso, si no lo haces por imitación, no lo aprendes. Pues no es cultura, ¿eh? Según su compañero, no es cultura, cuidado. Es cultura. Bueno. Y es que todo es por imitación. Una persona te enseña y tú te guías por lo suyo y lo imitas. Aparte de que tú también puedas crear tus pasos, pero aprenderlo lo aprendes imitando. ¿Pasáselo, por favor? Yo también creo eso, porque la cultura... ¿Eso o eso? Eso. Ah, vale. La cultura es... Tranquilo, no vamos contra ti, vamos contra la idea, ¿eh? Esto que quede claro. Se transmite por imitación, ¿no? Porque si tú tienes una cultura es porque tu entorno te pone esos patrones para que tú los sigas, ¿no? Dependiendo de cómo imites, de qué imites, pues tendrás una cultura u otra. Entonces yo creo que sí que tiene imitación. Vale, ¿sabes? Si quieres, apúntatelo por favor, porque vamos a respetar antes de nada los turnos de palabra y después volvemos, no te preocupes. Cualquiera de los dos. Bueno, pues yo pienso, al igual que Alicia, que si fuéramos por la línea de Álvaro, por la línea de su idea, vamos, y todo lo que fuera imitación no fuera aprendizaje, no tendríamos una cultura como tal, porque todo lo que conocemos y todo lo que sabemos actualmente ha sido todo por imitación o por transmisión. Y la transmisión es otra forma de imitación, porque lo que realmente estamos haciendo es ver, imitar los pasos que han hecho otros o modificarlos. Por tanto, si no hubiera imitación, no podríamos tener cultura. Gracias. Yo también pienso lo mismo. ¿Lo mismo literalmente o hay algo más que quieres añadir? Algo más. Yo creo que incluso decir que la cultura y el aprendizaje se basa en la imitación. Es decir, si no hay una imitación, o sea, una sociedad, cuando nos reunimos en una sociedad, realmente lo que estamos haciendo es pues, imitarnos unos a otros. Entonces, por ejemplo, yo no hablaría si no hubiera imitado a mis padres y a todo el entorno que me rodeó en ese momento para aprender a hablar. Entonces, pienso que el habla es una de las mayores herramientas de la cultura y por tanto... Y el comienzo del habla se hace por imitación, ¿no? Decimos pa, 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 ta, 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 y el niño empieza a desarrollar, también porque tiene esas habilidades, ¿no? Porque a lo mejor si dijéramos a un perro pa, 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 ta, 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 mismo estábamos ahí media vida y nunca conseguiríamos nada. Eso, pero vamos, refiriéndome a la idea que estábamos tratando. ¿Puedes pasarlo, por favor? Que Álvaro también tiene que contestar, tiene derecho a ello. Y obviamente no están contestando contra ti, sino contra la idea. Si quieres matizarla o... Yo creo que la imitación no es en ningún momento una forma suficiente de aprendizaje ni de culturización, porque una característica que creo que define a la cultura es el desarrollo, el avance. Y la imitación, únicamente por imitación, no existe desarrollo. Si aprendiéramos por imitación y ya está, no haríamos nada que no se haya hecho antes. Y toda manifestación cultural, toda innovación, toda nueva teoría científica, toda nueva obra de arte, no es por imitación, es un paso más allá, que es el desarrollo, el pensamiento independiente, las ideas. No se puede únicamente aprender por imitación y la cultura no se hace por imitación. Lo que se hace únicamente por imitación es, se pueden desarrollar unas estructuras, yo no llamaría sistemas,
que quizá tengan los animales, unas jerarquías y unos comportamientos, pero esos son constantes y no podrían desarrollarse, no podrían adaptarse, no podrían diferir si no hubiera un elemento más allá de la imitación, que es lo que define la cultura. Y hay una cosa que creo que pasas bajo el punto de vista, y aquí me introduzco como vosotros, hablas de imitación y es verdad que imitamos, y imitar, paradójicamente, no nos ayuda a avanzar, pero hay una cosa que también hacen muchos animales, ensayo y error. A ver, voy a tirar la piedra a ver si rompo el cascarón y se abre para poder devorarme este huevo. Ahí va, he fallado. A lo mejor si cojo, en lugar de este que parece que se deshace, cojo una piedra dura, o eso no es ensayo y error. Claro que es ensayo y error. Vale, entonces sí que se puede avanzar. Se puede, pero es que eso no es imitación. Sí, pero hablábamos imitación, punto número 1, que decimos que por sí sola no desarrolla nada, punto número 2, ensayo y error, que sí que puede llegar a hacernos avanzar, innovar, ¿no? ¿Quieres decir algo más? No hace falta que contestes si no quieres, ¿eh? Solamente apostillaba una cosa. Está, sí. Que no, una vez más no tiene el elemento de autoconciencia que define la cultura. Muy bien, muchas gracias. ¿Puedes pasar el micro hacia atrás? Perdona que no dé el turno a los profes porque nos queda muy poco tiempo y prefiero que ellos sean los que tengan la bastante. Con todo tu permiso, ¿eh? Lo siento de verdad. No faltaba más. Está hecho ¿Cómo te llamas? Perdona. la Olimpiada para los alumnos. Maitani. ¿Perdón? Maitani. Luego me explicas el origen tradicional y cultural de tu nombre, por favor. Que yo estoy totalmente de acuerdo con lo que ha dicho de que la cultura tiene que debe evolucionarse pero toda cultura se basa en la imitación, tanto dentro de la misma especie como de otras especies, y eso, los instintos los tenemos tanto animales como humanos y todo eso se basa en imitación. ¿Alicia? Claro, que yo quería seguir con esa idea, ya volviendo al mismo, que os ponía el ejemplo del baile. Es que ese es un ejemplo muy claro porque tú aprendes basándote primeramente en imitación, pero luego es verdad que tú ves una forma de mejorar eso e incluyes tus pasos, incluyes tu creación, eso es normal, partes de una imitación, pero luego cuando ya tienes las bases, las estructuras, que es lo que decía Álvaro, tú también pues creas tus innovaciones para mejorar. Obviamente que los seres humanos, porque si no, no estaríamos aquí hablando de pie y con medios tecnológicos, ¿verdad? Pero yo intentaba buscar eso que hablábamos, el nexo entre lo animal y lo cultural humano, ¿no? Yo quería decir que para que algo sea cultural tiene que ser imitado, porque si algo es desarrollado solamente por una persona, eso no es cultura. Lo tendrían que imitar otras personas para que se entienda como una cultura, o otros animales. Vale. Es que ahora es el paseo de los micrófonos. Adelante, voy contigo. Estoy de acuerdo en lo que dice Alicia, que la parte del baile, por ejemplo, siguiendo con el ejemplo del baile, la parte del baile que imitas es cultura, pero solo es cultura en tanto que lo ha creado otra persona independientemente. La imitación, la cultura no consiste en la imitación, sino en la creación de ese elemento. Y es un elemento cultural porque ha sido creado. Y no estoy de acuerdo en eso de que la cultura debe ser imitada para ser cultura, porque, por ejemplo, cualquier poema o cualquier novela no necesita un plagio para que sea cultura. Un poema se escribe una vez y no lo imita nadie. Y, por supuesto, que es cultura. No se imita, pero se puede interpretar, ¿no? ¿Interpretar en qué sentido? Interpretar en el sentido de que yo lo leo, pero lo leo a mi manera. Yo entiendo cada palabra en base a mi civilización, en base a mis tradiciones, ¿no? No es lo mismo leer este cuento aquí, en España, Salamanca, 2015, que leerlo en el propio Chiapas, que es donde supuestamente está el origen. Por supuesto, pero eso no es imitación. No, es interpretación. Claro, y es parte de la cultura. Y solamente es parte... Sí, no estoy yendo contra de ti, solamente intento apuntillar algunas cosas que a lo mejor hacen enriquecer esto, nada más. Muchas gracias, vamos a ir para allá y voy a intentar terminar con 2 puntos que me parecen clave. ¿Puedes pasárselo, por favor? Yo creo que la cultura, ante todo, es, como has definido antes, una transmisión de conocimientos en una sociedad en la cual, pues, por así decirlo, los ancianos o aquellas personas expertas, pues, van transmitiendo esos conocimientos que, bueno, pueden ser por imitación o por otros procesos. Entonces, creo que, vamos, la imitación es una forma de aprendizaje y de cultura. ¿Y qué te parece lo que acabamos de mencionar con Álvaro de la interpretación de algo? ¿Eso lo puede hacer un animal? ¿Puede interpretar algo? Yo creo que... No hablamos de, por ejemplo, un poema, no, evidentemente, sería muy burdo hacer el ejemplo, pero puede imitar unos rasgos que le parezcan, no sé, agresivos, o voy a morir, o esto es bueno para comer, o... Yo creo que el animal sobre todo siente
como hemos dicho, es instintivo, entonces siente algo así como dolor y placer, podremos simplificarlo. Entonces, aquello que le cause placer va a procurar tender hacia ello, y aquello que le produzca dolor, rechazo, pues lo va a eliminar. Entonces, pues eso. Vale. Es una forma de ver muy instintiva, muy bien. ¿Puedes pasar el micrófono, por favor? Bueno, dos cosas en realidad. Antes de terminar el café, sin café, es que se habla mucho últimamente de ponerle coletillas a lo cultural. Hablamos de cultura democrática, ¿sí? Hablamos de cultura de la cerveza, ¿sí? Hablamos de cultura del vino. ¿Qué significa eso? ¿Alguien puede decirme brevemente lo que significa ponerle el apellido, lo que sea, a cultura? ¿Qué genera eso en nosotros? ¿Qué información nos da? ¿Lo sabéis? ¿Qué significa que a los jóvenes españoles les falta cultura democrática? ¿Se los toca bien? ¿Qué significa la cultura virtual? Ostras, os habéis quedado pasmados, ¿No sabéis lo que significa la cultura virtual? Ni la cultura democrática, ni la cultura de masas. Si lo llevas a ver, no me traigo el micrófono. Yo creo que es pues, saber sobre un tema, es decir, si tú tienes cultura, yo creo que en ese sentido lo estamos utilizando cultura, vamos. El aspecto etimológico, porque cultura viene a ser el cultivo de, ¿no? Aprendizaje, sabiduría. Claro, entonces sí creo que lo estamos usando un poco como pues la cultura del vino, por ejemplo, la cultura de la cerveza, pues un poco la virtual, pues lo que conoces tú sobre ello, o un poco pues eso. Cuando tú hablas de cultura virtual, o sea, tú dices, yo soy experto en cultura virtual. ¿Qué significa? ¿Que sabes mucho sobre redes sociales? ¿O que vives en un mundo paralelo que es virtual? No. ¿Y lo conoces muy bien? Pues, yo qué sé, virtual, no sé a qué te refieres con virtual, pero... ¿Virtual? ¿Qué entendemos por virtual? Pues yo entiendo que conoces mucho sobre un tema. Pues yo qué sé, la cultura del vino, pues yo soy, por ejemplo, puedo hacer catas o ser vinos. Sí. Y entonces pues conozco muy bien la cultura del vino porque pues he estudiado cómo se transmite y luego no sé todo. Yo creo que se entiende como sabiduría en ese caso. ¿Qué harías si yo te pidiera que me dijeras lo que significa la palabra virtual ahora mismo? Virtual. ¿Qué significa? O sea, quiero decir, ¿qué harías para buscarla ahora? Estamos en la calle, tú y yo, oye tío, ¿qué significa virtual? Que me acaba de entrar en el examen y no sé. ¿Qué harías? Pues yo diría que algo virtual es algo... No, espera. ¿Qué harías? No, ¿qué es? ¿Qué harías para encontrar esa información? Bueno. Acaba de llevar por ahí. Buscarlo en un libro en internet. Libros es para señores con canas. Buscarlo en internet. Evidentemente, cuando hablamos de cultura virtual, muchas veces nos referimos no tanto a lo que sabemos, sino a que somos capaces de encontrar en la red de redes la información que necesitamos. Y muchas veces podemos referirnos a los jóvenes que tienen una gran capacidad virtual porque saben llegar al deep internet, al internet profundo. Cosa que mucha gente, que yo por ejemplo, que no he vivido, yo he vivido a los albores, pero vosotros tenéis más facilidades, o eso es lo que suelen decir los científicos o sociólogos, para adquirir no la información, sino el medio de llegar a la información. ¿Os parece eso importante a día de hoy? ¿O no? ¿Te parece importante que tienes el micrófono? Sí, vamos, yo lo entendía como te he dicho, pero vamos, también creo que lo puedo entender como lo que has dicho tú, de la cultura como, o sea, además de como sabiduría. Pero no tanto como adquisición de contenidos. Hablábamos de una persona culta, es una persona que sabe. Pero una persona culta a nivel virtual no es que sepa, es que sabe llegar. ¿Habéis visto cómo ha cambiado el patrón? Hemos dado o un paso atrás o un paso adelante. A lo mejor si le preguntas a una persona por la calle, que sea más en otro tiempo, hace 30 años, y le dices, oye, ¿qué significa la palabra virtual? Pues mira, la biblioteca está ahí, puedes acceder si quieres, puedes ir, que sería una cosa parecida, pero analógica, ¿no? Con libros, tan raro que hay ahí, ¿no? Yo creo que la red, por así decirlo, internet, yo muy avanzado, ¿vale? Pero la vida están los libros y también puedes encontrar información, que igual es más complejo y más difícil, porque ahora quieres buscar, yo qué sé, estamos con lo de las carreras y pues te metes en internet y buscas ahí todo. Antes no sé cómo lo harían, pero... Antes no sé cómo lo harían, ¿no? Llamando por teléfono, escribiendo una carta, no... ¿Puedes pasar el micrófono mejor? Que Alicia tiene algo que decir y ya de paso le voy a preguntar una cosa a Alicia. A ver, yo quería decir que sí que es importante en ciertos temas, pero en temas cerrados. Es importante saber llegar a información de temas que ya están cerrados. Pero no me gusta la divulgación que hay sobre opiniones, por decirlo así. La opinología, ¿no? La opinología, la doxa, la mera opinión, ¿no? Yo pienso esto de este tema y estoy repitiendo lo que ha dicho
2 minutos antes. Las teorías, por ejemplo. O teorías conspiranoicas. Tú buscas información y puedes encontrar solo una teoría y ya te basas en esa. Y también pues eso limita un poco tu imaginación y la capacidad tuya de pensar y decir y crear algo nuevo. Eso limita mucho. Entonces yo creo que en temas cerrados es necesario que puedas acceder a esa información. Pero en temas que siguen abiertos o temas que requieren mejorar, no está bien. No está bien. Alicia, ¿qué te parece a ti el concepto cultura de masa? ¿Qué te da a entender? La cultura de masas. Pues la cultura de masa sería, yo creo, la cultura a nivel humano. A nivel humano. ¿Todo el mundo está de acuerdo? ¿Quieres decir otra cosa? Antes de que cambiemos el micrófono. Venga, tú que has hablado un poquito. ¿Qué es la cultura de masas? Y no me digas que lo has leído porque entonces ya sí que te suspendo. Aquí, el alumno de este, suspenderle, por favor. Creo que la cultura de masas se refiere a la cultura de la mayoría. Cultura de la mayoría. ¿Qué etimológico te has vuelto? Cultura de la mayoría, claro, de las masas. Pero ¿cómo consideramos normalmente las masas? Pues depende de nuestro punto de vista. Si nos consideramos dentro de esas masas, pues tendremos la misma opinión de la mayoría y si no, no. ¿Qué pensaría Nietzsche de las masas? No, ¿qué pensaría Nietzsche de las masas? ¿Crees que la masa es crítica, la masa contrasta, innova? ¿Qué crees? ¿Me pasa el micrófono? Sí, paso palabra. Yo creo que cultura de masas es un término altamente ideológico, ¿no? Que tiene su base en los movimientos unificadores, que no solo son los totalitarismos, sino también el capitalismo actual. Estoy sonando muy ahora mismo comunista casi, pero es un término que que considera a la sociedad como un único ente en el que no hay divergencia. Y la cultura de masas, la cultura de la mayoría, pues por supuesto no tiene capacidad crítica a la masa, ni capacidad innovadora. La masa, un adjetivo que se me ocurre casi directamente al pensar en masa, es masa aborregada, ¿no? Lo tenemos en la cabeza, ¿no? De hecho, cuando hablamos de cultura de masas, hablamos de las más medias, ¿no? ¿Cómo llegamos a informarnos? Los medios de difusión masivo, internet, televisión, radio, prensa, que cuentan la verdad. Ya nos podemos poner a hacer otro café filosófico sobre la verdad. ¿Cuentan realmente una verdad objetiva y neutral o más bien tendenciosa y partidaria? Tendenciosa y partidaria. Luego, lo que solemos entender, y si no estáis de acuerdo me podéis hacer la crítica perfectamente aceptable, es que la cultura de masas se basa en la mediocridad de contenidos. ¿Qué es lo que abunda? Lo que es mediocre. Y no mediocritas en el sentido aristotélico de justo, medio, está la virtud, sino lo mediocre en el sentido de que no llega a las expectativas, que no nos hace avanzar. ¿No? ¿Estáis de acuerdo o no? ¿Sí? ¿Hay alguien que no? No, quería añadir una cosa adelante a la definición que he dicho antes. Que cultura de masa, yo creo que la palabra masa hace un poco referencia también a... Yo lo comparo un poco con la animalización que sufrimos un poco, porque masa cuando oigo cultura de masas, me imagino al ser humano como masa, un poco comparándolo con una manada de animales, un conjunto de... Unos borregos, ¿no? Claro, eso de aborregada también. Y lo de las más media que comentabas es un poco la manipulación que nos hacen, porque de alguna manera las masas pierden un poco la racionalidad que debería tener un ser humano normal. Muy bien. Último punto, sé que me estoy pasando de largo, de verdad, lo siento, pero último punto, porque tengo que mencionarlo y sé que a Alicia y a las demás personas que se dediquen al arte les va a interesar. La cultura náhuatl, como hablábamos antes, de este libro de León Portilla, que si no lo conocéis deberíais, la filosofía náhuatl en sus textos, habla de cómo ser artista. Dice, ¿cómo ser artista en una tribu tolteca? Por ejemplo, tolteca estaba en el altiplano mexica, etc. Bueno, el texto lo sacó un español de Sahagún, Bernardino de Sahagún, no fue santo en ningún momento, sí fue fraile, y lo que llegó a conseguir fue hablar náhuatl, una cosa bastante extraña, ¿no? Bueno, decía así el texto de Bernardino de Sahagún, que él entendió a los náhuatl. El que hacía en estas fechas, fuese noble o puro plebeyo, llegaba a ser amante del canto, divertidor, comediante, artista. Tomaba esto en cuenta, merecía su bienestar y su dicha. Está diciendo el que nacía. O sea, tú no puedes ser artista por haber nacido en X mes. Tienes que haber nacido en un mes determinado, una temporalidad determinada cosmológicamente hablando. Vivía alegremente, estaba contento en tanto que tomaba en cuenta su destino, o sea, en tanto que se amonestaba a sí mismo y se hacía digno de ello, luego tenía una predisposición. Pero en lo que no se percataba de esto, sí lo tenía en nada. Despreciaba su destino, como dicen, aun cuando fuera cantor o artista, forjador de cosas. Por esto cantaba con su felicidad
la pierde, no la merece. Se colocaba por encima de los rostros ajenos. La palabra rostro para un náhuatl no viene a ser una cara, es mucho más. Sería como nosotros entenderíamos, y perdonad por la comparación, como el alma, lo más profundo del ser humano, la cara, el rostro. Entonces, quien no se colocaba a esta persona que no quería ser artista, o que no era en realidad un artista, se colocaba por encima de los rostros ajenos, desperdiciaba totalmente su destino, a saber, con esto se engríe y se volvía engreído y se volvía petulante. Anda despreciando los rostros ajenos, vuelve otra vez a mencionarlo, se vuelve necio y disoluto, su rostro y su corazón, su canto y su pensamiento, poeta que imagina y crea cantos, artista del canto, necio y disoluto. No solamente para un náhuatl, para ser artista tenías que haber nacido más o menos dentro del destino, en una época determinada, también los artistas creaban solamente en esa época, también tenías que conformarte un rostro. Y hay una cosa que menciona Bernardino, y es la interpretación de conseguir hablar con tu corazón. Tampoco es el corazón emocional de "ay, te amo", ni mucho menos, sino conseguir conectar mi emocionalidad con mi racionalidad. Si eso puede entenderse, lo podéis entender vosotros, pero a lo mejor ellos dirían no, alto, no va así. ¿Quién no se convertía en artista realmente? Se convertía en un necio, en un petulante, ¿no? A mí me imaginaba un artista que decía como "lo mío es muy bueno", algo así, ¿no? Un petulante, como "mi obra es muy buena". Y cuando hablaba de no se mostraba hacia el rostro ajeno, significa que leía la cara, y en su cara se podía leer que era artista. Es mucho más vinculado también muy a lo natural, no tanto a lo cultural. Es decir, vemos y percibimos naturaleza en el otro, y su cara, la cara del otro me habla, pero me habla de lo que es él, no solamente por sus acciones, que también. Entonces, simplemente como para cerrar, como colofón, hablar de la cultura náhuatl como una de las culturas más desconocidas y también más apaleadas. Españoles primero, ¿no? Y saberse quién fue, quién no fue. Tampoco vamos a echarnos la culpa. Y por último, simplemente deciros, esto ya va a profesores y padres, esta actividad que acabamos de hacer es simplemente gente hablando, si lo viéramos de una manera bastante simplista, pero también es gente pensando, si lo vemos de una manera un poquito más profunda. Lo que acabamos de hacer básicamente es lanzar ideas y que ellos sean los mismos los que las van interpretando y desarrollando. Esto se puede hacer en casa. Yo lo llamo a los padres el espacio de diálogo. Esto se puede hacer en clase. No, por condiciones de currículum no mucho, pero a veces se puede dejar un espacio para esto. Así que yo os animo a que lo hagáis. Y lo último que quiero hacer es dar las gracias a todos los alumnos que han participado, gracias a la organización por invitarme por segunda vez, y como siempre termino los cafés filosóficos dando un aplauso, para nada a mí, sino a los alumnos que han pensado y han reflexionado. Muchísimas gracias, de verdad.